Bienvenidos al curso de Oratoria y Comunicación Eficaz para la Educación en Salud. Este es el segundo video del módulo 3. Todo en ti comunica. El objetivo de este módulo es mejorar la empatía hacia el otro, la convicción y la asertividad del mensaje que se entrega por medio del lenguaje y la inteligencia emocional. En esta cápsula conversaremos sobre adaptar la voz, el lenguaje corporal y verbal a distintos tipos de público. Mi nombre es Isabel de la Cuadra. Y yo, David Yáñez. Y les acompañaremos en este curso. Antes de centrarnos en el tema que nos convoca, queremos entregarles el yoco de la unidad 1. El yoco en Chiloé alude originalmente a cualquier comida que se le lleve a alguien que no pude asistir a una celebración. Hablamos sobre cómo transmitir confianza y seguridad con la voz. Para sonar creíbles y competentes, tenemos que usar una intensidad enérgica, un tono más bien grave, un timbre abierto y una duración tendiente rápido. 1. Adaptar la voz. Este va a ser un video que muchos estaban esperando y creo que va a ser un poco especial. Tenía muchas ganas de hablar sobre este tema, pero quería darles una sorpresa e invitar a alguien más. No creo poder explicarles mejor que Ángel cómo conseguir un tono de voz perfecto, así que lo voy a dejar a él para que tome las riendas de este video, les explique el tema y también, si quieren seguir escuchándolo, pueden ir a seguirlo a su canal. Si estás interesado en el desarrollo personal, visita nuestro canal La Píldora Mágica. Encontrarás técnicas y métodos para desarrollar tu autoconfianza, aumentar tu autoestima y tu motivación, consejos para ser más feliz y muchos más temas. Encontrarás el link al canal aquí abajo en la descripción del video. No te quedes sin tu dosis de éxito semanal y visita La Píldora Mágica. Neil deGrasse Tyson es asombroso porque es un astrofísico y a las personas les encanta escucharlo hablar. Y si te pones a pensar en tus clases de ciencias y lo aburridas que eran, es una prueba irrefutable de la habilidad de Neil como orador. Hoy vamos a analizar su herramienta más poderosa para que puedas aprender cómo hacer que los temas más banales sean extremadamente fascinantes. Y si eres una persona a la que le cuesta que sus anécdotas sean cautivadoras, este video también te será útil. Entonces comencemos y analicemos la voz de Neil deGrasse Tyson. What is the most astounding fact you can share with us about the universe? The most astounding fact. Lo primero que notarás es que Neil deGrasse Tyson es barítono con una voz exquisita, suave y tranquila. Entiendo que ciertas cosas son imposibles de copiar, pero todos podemos aprender a producir un timbre más grave y resonante según cómo tú practiques tu respiración y tu forma de hablar. Los timbres graves y sonoros se logran cuando respiras profundo y contraes el diafragma, lo que quiere decir que cuando inhalas el aire se ensanchan el estómago y la espalda baja, y no el pecho. Voy a hacer la demostración de cómo suenan. Así suena cuando respiro profundamente y hablo desde el diafragma. Y así suena cuando respiro ligeramente y hablo desde la garganta. Por lo tanto, cuanto más lento hables y cuanto más profundo respires, tu voz sonará más grave. Y te darás cuenta que al comienzo de los videos pareciera que estoy apurado, porque hablo rápido para que las personas no se vayan. Mi respiración se vuelve más ligera y el timbre de voz más agudo. Voy a dejar un enlace en la descripción para que veas un buen ejercicio para entrenar la voz, pero por el momento sigamos analizando cómo Neil utiliza los silencios para generar tensión. The most astounding fact is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles. Aquí notarás dos cosas principales. En primer lugar, ese silencio te deja en suspenso porque Neil lo hace antes de terminar las ideas y te mantiene expectante porque termine la frase. Es una técnica magnífica para captar la atención. Y si no la utilizo demasiado en mis videos es porque cambiar de video en YouTube es mucho más fácil que alejarte de una persona en la vida real. Y la atención aquí es muy volátil. Pero cuando hables en una situación cotidiana puedes jugar con la cadencia y hacerla más lenta para ver si las personas te prestan más atención. Y en segundo lugar, presta atención al rango vocal de Neil. Vamos a escuchar de nuevo la última frase. Are traceable to the crucibles. Hasta los crisoles. Tiene una calidad tan resonante y es algo que empezarás a notar mucho en Neil. Tiene un rango vocal asombroso. Ahora bien, no me refiero solo a su tono, sino también a su estilo. Él grita, aumenta la velocidad, acentúa algunas sílabas y susurra. De hecho, notarás que cuando una persona lo escucha con toda atención llega hasta cierto punto y luego susurra y logra cautivarla más.
Y en el siguiente fragmento verás cómo en verdad juega con las pausas y a veces incluso aumenta la velocidad al final de una oración. Va rápido por momentos, como puedes ver en el próximo fragmento cuando dice estas estrellas. That cooked light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them. ¿Lo viste? Lo que hace es alternar la velocidad y el ritmo. No siempre hace pausas después de un punto y no siempre encadena las palabras una tras otra. A veces hace una pausa enorme en medio de una oración, lo que hace que sus palabras sean mucho más atrapantes. Y ahora observa en el siguiente fragmento cómo juega con la cadencia, el ritmo y el estilo. When unstable in their later years, they collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds. Las personas conversan de manera monótona, lo que sería hablar así todo el tiempo, con el mismo timbre y todo el mundo se duerme. Pero no se dan cuenta de que no debes de ser monótono bajo ningún punto de vista. No debes hablar con la misma velocidad y la misma cadencia. No debes tener el mismo ritmo y hacer pausas solamente cuando haya puntos y comas y desde luego no debes tener el mismo estilo. Experimenta con la respiración y las sílabas entrecortadas. Esa variedad es lo que hace que tengas un estilo especial. No puedo reproducir todo el fragmento, pero quiero que entiendas la idea de cómo la combinación de esos diferentes elementos da como resultado el estilo único de Neil y su voz característica. Y eso no quiere decir que debas copiar su estilo, simplemente debes prestar atención a la manera en que utiliza cada uno de estos elementos para crear diversos efectos. Imagina que se trata de una paleta de colores. Tu propia forma de hablar será determinada por la forma en que los utilices y debes procurar tener acceso a la paleta entera. Así que cambia la velocidad, cambia el timbre, cambia el ritmo, cambia el volumen, cambia la respiración y el estilo. Si incorporas y combinas cada uno de esos elementos, lograrás que tu voz sea 10 veces más expresiva y harás que toda tu audiencia te preste atención, sin importar de lo que estés hablando. Espero que hayas disfrutado este video. Voy a dejar en la descripción un enlace para que veas un ejercicio que me gusta de Elliot Hulse. Te será de ayuda para hablar más desde el diafragma y también te dejaré un enlace para que veas el video original porque la respuesta de Neil es fascinante. Ambos enlaces estarán en la descripción. Y si te gustó el video y quieres aprender más sobre cómo expresarte con confianza, tenemos preparado otro video que te ayudará a lograrlo. Tiene un ejercicio que puedes hacer antes de un evento importante, ya sea una presentación en el trabajo, una entrevista laboral o una cita en la que quieras causar una buena impresión. Así que si quieres ver el ejercicio que te ayuda a aumentar la confianza en un minuto, haz clic en el enlace de la descripción que te llevará a la página para que escribas tu correo electrónico y tengas acceso directo al video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para recibir las notificaciones cuando subamos nuevos videos y así no te pierdes de nada. Ángel tiene una muy buena voz. Si quieren seguir escuchándolo, vayan a la píldora mágica. Voy a dejarles un enlace en la descripción. Y por acá espero verlos, como siempre, en el próximo. El nombre que eligió Charlie Huppert, que es quien está detrás de universidadcarisma.com, puede parecer a charlatanería, pero les propongo que tratemos lo importante de ese video. Para conseguir una voz cautivadora hay que trabajar estos 6 elementos. Velocidad, timbre, ritmo, volumen, respiración, estilo. Hay que hablar con una voz suave y tranquila, crear silencios para crear suspensos y evitar a toda costa la monotonía. Todo lo planteado es parte de lo que se conoce como la modulación. El entrenamiento para modular la voz implica mejorar el tono, la resonancia, la expresividad, el volumen, el ritmo, las pausas, la cadencia y la claridad de la propia voz. La modulación de la voz es una herramienta diferenciadora. Una buena modulación refleja confianza y ayuda a convencer a la audiencia. Y gracias a ella conseguimos que nos escuchen y mantengan la atención. Está demostrado que usar una efectiva modulación de la voz es la gran diferencia entre un discurso agradable y uno aburrido. Al dominar la modulación de voz, conseguimos que el discurso sea más interesante,
comprensible y memorable para la audiencia. Para preparar este curso he visto muchos videos y he comprobado en carne propia que, por más interesante que sea el tema que plantean algunos oradores, y yo tenga ganas de enterarme de qué va, si la voz no está bien modulada, pierde toda mi atención, me distraigo y termino cambiando de video, tal cual lo plantearon en el video de Universidad Carisma. La modulación no es fácil, pero ejercitando los músculos encargados de la producción de la voz y aplicando diferentes técnicas según el estilo del comunicador, haremos que nuestra comunicación sea coherente y eficiente. Para ello es necesario practicar, practicar y practicar, como cuando se entrenan otros músculos del cuerpo. Algo que ayuda mucho a despertar el oído con este tema es oír a periodistas, a gente de la radio e incluso a otras personas comunes y corrientes y observar si varían el tono de la voz, el ritmo y las curvas de entonación. Luego, imitar lo que nos pareció destacable y desechar lo que nos fue deplorable. En resumen, tenemos que hablar despacio y con claridad, porque así conseguimos atraer la confianza del oyente. Enfatizar ciertas palabras para dar más impacto al discurso y captar la atención de la audiencia. Pronunciar las palabras correctamente, poniendo énfasis en las sílabas y consonantes. Mover en forma lenta los labios. Una mandíbula rígida ahoga la voz y una lengua inmóvil la estrangula. Proyectar la voz de manera adecuada para que todos puedan escucharte claramente. Variar de forma correcta el tono y el ritmo para hacer que el discurso no sea monótono ni aburrido. Hey Robin, gentil Robin, ya escucharás de mí. ¡Proyecta! Ya escucharás de mí. Enuncia. Deben poder entenderte en cada rincón del salón. O no sirve de nada. Esto no sirve de nada. Te escuché. Empieza de nuevo. Segundo, adaptar el lenguaje no verbal. Partamos de la comprensión de que los acuerdos entre las personas surgen esencialmente de afinidades emocionales, al margen de las coincidencias de ideas y objetivos. Las personas con las que mejor encajamos son aquellas con las que sentimos armonía emocional, la que es experimentada como una sensación física de bienestar. Cuando las personas no pueden llegar a acuerdos productivos, se debe en una importante medida a diferencias inconscientes entre sus comportamientos no verbales. Estos comportamientos, como ya lo hemos comentado, son el resultado de reglas culturales e individuales que pautan la expresión y percepción de las emociones. Mientras permanezcan inconscientes, esas diferencias serán irreconciliables. Como ya hemos conversado con anterioridad, la comunicación no verbal varía según el entorno social y se entienden de una manera o de otra, dependiendo del contexto y la situación comunicacional. No hay diccionario para traducir los mensajes no verbales. Según el psicólogo Paul Ekman, existen 7 emociones básicas que se expresan con la misma expresión facial en todo el mundo: alegría, ira, asco, miedo, desprecio, tristeza y sorpresa. No conozco otro estudioso que demostrase que existe un código común mundial para saber cuán lejos me tengo que parar de una persona para entablar determinada conversación. Lo que sí puedo hacer es reconocer los gestos faciales en el interlocutor y saber si estos son positivos o negativos a mí y mi discurso.
ver si hay consonancia entre el lugar donde apunta la cabeza y están girados los pies. Por ejemplo, se supone que cuando más lejos del cerebro se encuentra una parte del cuerpo, menos conscientes somos de lo que esta parte hace. Después de la cara, somos conscientes de los brazos y las manos, aunque menos del pecho y la zona abdominal. Aún menos y casi ni notamos que tenemos piernas ni pies. Las piernas y los pies son una fuente importante de información, porque la mayoría no es consciente de lo que hace con ellos y ni se plantea fingir gestos con dichas extremidades. ¿Cómo podría hacerlo con la cara? Una persona puede dar el aspecto de estar controlando la situación mientras su pie no para de moverse, revelando con ello la frustración de no poder escapar de allí. Si nos volvemos hábiles para observar los momentos en que emergen las emociones positivas en nuestros interlocutores, podremos apoyar esas emociones respondiendo conscientemente en forma acorde y favorecer así las posibilidades de empatía. Se debe tener sumo cuidado al utilizar el comportamiento no verbal sincrónico como estrategia, pues si el otro llega a sentirlo como algo forzado o sobreactuado, sus efectos serán contraproducentes. El reconocimiento temprano de las situaciones de conflicto es muy importante para el apaciguamiento estratégico de las actitudes agresivas. Cuando detectamos en el otro posturas no verbales cerradas, como el cruzamiento de brazos, piernas o pies, debemos cuidarnos de no espejarlas. Debemos espejar solo las posturas representativas de emociones positivas. En los casos en que tenemos que enfrentarnos con actitudes y estilos muy competitivos y confrontadores, un comportamiento no verbal neutro de atenta expectativa, en el que se reproducen al mínimo las expresiones emocionales y se responde con tono de voz modulado y ritmo lento, o simplemente se hace silencio, suele ser una buena estrategia disuasoria. La falta de respuesta, tanto en el sentido del temor como en la devolución de la agresión, induce al provocador un lapsus cognitivo y no sabe qué hacer a continuación. Cuando captamos ese momento de desorientación en el que se reduce el nivel de rechazo por la interacción, podemos intentar un acercamiento positivo con el discurso y el comportamiento no verbal. Muchas veces las personas difíciles ceden ante la sensación de estar frente a alguien que se les parece o piensa como ellos, lo que puede ser transmitido gracias a la estrategia no verbal del sincronismo postural. Tercero, adaptar el lenguaje verbal. En una unidad anterior conversamos sobre las normas del lenguaje. Dentro de la norma culta formal, que es el registro que se espera de nosotros en el ámbito profesional, comentamos que el conocimiento de más palabras y cómo utilizarlas nos granjearía reconocimiento social. En este registro debemos ser capaces de adaptarnos al receptor del mensaje y utilizar las palabras adecuadas para llegar a él con el mensaje. Estaba releyendo el libro La inteligencia emocional, ¿por qué es más importante que el cociente intelectual?, de Daniel Goleman, y creo que para poner el tema de la adaptación del lenguaje verbal al receptor del mensaje, vienen bien estos párrafos del capítulo 11. Un leve dolor en la ingle me llevó a consultar al médico. No parecía haber nada anormal hasta que miró los resultados de un análisis de orina. La misma tenía restos de sangre. Quiero que vaya al hospital y se haga algunas pruebas de funcionamiento del riñón. Citología, dijo en tono formal. No sé qué dijo a continuación. Mi mente quedó paralizada al oír la palabra citología. Cáncer. Recuerdo vagamente que me explicó dónde y cuándo hacerme los análisis. Eran instrucciones sumamente sencillas,
pero tuve que pedirle que me las repitiera 3 o 4 veces. Citología. Mi mente no podía dejar la palabra de lado. Su sola mención me hacía sentir como si me hubieran asaltado en la puerta misma de mi casa. ¿Por qué tuve que reaccionar tan exageradamente? Mi médico solo estaba actuando concienzuda y competentemente, controlando las ramas del árbol de decisión que representa un diagnóstico. Existía una remota posibilidad de que el problema fuera el cáncer, pero este análisis racional estaba fuera de lugar en ese momento. En el reino de la enfermedad, las emociones son soberanas y el temor es un pensamiento dominante. Podemos ser tan emocionalmente frágiles mientras estamos enfermos porque nuestro bienestar mental se basa en parte en la ilusión de la invulnerabilidad. La enfermedad, sobre todo una enfermedad grave, hace estallar esa ilusión, atacando la premisa de que nuestro mundo privado está a salvo y seguro. De pronto nos sentimos débiles, impotentes, vulnerables. El problema surge cuando el personal médico pasa por alto la forma en que los pacientes reaccionan a nivel emocional, incluso mientras se ocupan de su estado físico. Este descuido por la realidad emocional de la enfermedad deja de lado un conjunto creciente de pruebas que demuestran que los estados emocionales de las personas pueden jugar a veces un papel significativo en su vulnerabilidad ante la enfermedad y en el curso de su recuperación. Los cuidados médicos modernos a menudo carecen de inteligencia emocional. Para el paciente, cualquier encuentro con una enfermera o un médico puede ser una oportunidad para obtener información, consuelo y tranquilidad. Y si se maneja inadecuadamente, una invitación a la desesperación. Más adelante, Goleman continúa su relato luego de hacerse el examen diagnóstico, en el que le inyectaron una tintura radioactiva. Me tendí en la mesa mientras un aparato de rayos X colocado por encima de mi cabeza tomaba imágenes sucesivas del avance de la tintura por mis riñones y mi vejiga. Había ido acompañado a hacerme esa prueba un íntimo amigo, que también es médico. Estaba pasando unos días en mi casa y se ofreció a acompañarme al hospital. Se quedó sentado mientras el aparato de rayos X, que se deslizaba sobre una pista automatizada, giraba tomando nuevos ángulos, zumbaba y chasqueaba, giraba, zumbaba y chasqueaba. La prueba llevó 1 hora y media. Finalmente, un especialista en riñón entró a toda prisa a la habitación. Se presentó rápidamente y desapareció para estudiar los rayos X. No volvió para decirme qué mostraban. Al salir de la sala de exámenes, mi amigo y yo tropezamos con el nefrólogo. Afectado y en cierto modo aturdido por la prueba, tuve la presencia de ánimo para hacerle la única pregunta que habría rondado mi cabeza toda la mañana. Pero mi amigo, el médico, le preguntó: «Doctor, el padre de mi amigo murió de cáncer a la vejiga y él está ansioso por saber si usted vio alguna señal de cáncer en los rayos X». «Nada anormal», fue la parca respuesta del nefrólogo, que entró a toda prisa a ver al siguiente paciente. Mi incapacidad para hacer la única pregunta que me preocupaba se repite 1 millar de veces al día en hospitales y clínicas de todas partes. Un estudio de pacientes en las salas de espera de los médicos descubrió que cada uno tenía un promedio de 3 o más preguntas en mente para preguntar al médico al que estaba a punto de ver. Pero cuando los pacientes salieron del consultorio del médico, un promedio de solo 1,5 de esas preguntas habían sido contestadas. Este descubrimiento confirma una de las muchas formas en que las necesidades emocionales de los pacientes quedan insatisfechas por la medicina actual. Las preguntas sin respuesta alimentan la incertidumbre, el temor y la sensación de catástrofe.
y llevan a los pacientes a negarse a seguir tratamientos que no comprenden totalmente. Como profesionales de la comunicación, les podemos decir que los mensajes tienen que ser estructurados con palabras sencillas, ser directos, con oraciones cortas y estar en función de las necesidades del receptor, con un lenguaje que él entienda. Las palabras rebuscadas o el lenguaje técnico o jergas del mundo médico hablan de pedantería en el emisor, al receptor. Los receptores no los verán como seres más inteligentes por usar palabras impronunciables, sino que como alguien que no es lo suficientemente inteligente para hacerse entender. Las oraciones tienen que ser cortas, nunca tanto como para llegar a una construcción sujeto, verbo, complemento tipo telegrama, pero sí tienen que evitar el exceso de subyugación. La divagación tampoco está permitida porque perderá la atención del receptor. Resumiendo, las habilidades comunicativas y de adaptación del discurso al receptor, sobre todo la del personal médico, son imprescindibles para establecer una relación satisfactoria y obtener la información para llegar a un diagnóstico correcto. Además, conseguir que los pacientes consientan en seguir un tratamiento o una directriz, como lo es en la consejería. Hasta acá dejamos nuestra conversación sobre adaptar la voz, el lenguaje corporal y verbal a distintos tipos de público. Les compartimos algunos enlaces o link para que ahonden los temas que reconocimos y repasamos. Además, hay una evaluación para medir el nivel de entendimiento que lograron. Nos vemos en otra cápsula.